Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3. En Primera de Pedro, capítulo 3, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 7. La palabra de Dios trae un mensaje muy aplicable a nuestras vidas el día de hoy, muy aplicable a nuestras vidas el día de hoy. Hemos llegado al capítulo 3 de Primera de Pedro. Y aquí en el versículo 1 dice la palabra de Dios: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El título que pensamos ponerle anteriormente a esta predicación fue: si van dos en una mula, uno tiene que llevar las riendas. Pero pensamos que a lo mejor se iban a insultar y mejor le pusimos sometidos en el hogar. Luego comenzando el primer versículo dice: asimismo vosotras mujeres. Asimismo ¿qué? Asimismo ¿qué? ¿De qué se trata? ¿Qué está hablando? ¿Cuál es el contexto para que comience el capítulo 3 con las palabras de asimismo? ¿A qué se está refiriendo con asimismo? Bueno, pues si usted recordará de lo que hemos estado hablando, el versículo 13, bien claro, del capítulo 2, versículo 13, nos dijo la palabra de Dios bien claro que nos debemos de someter al rey y a los gobernadores. El versículo 18 del capítulo 2 dijo que debemos de someternos, sujetarnos a vuestros jefes, a vuestros amos. Ahora dice: asimismo ustedes, mujeres, sujétense a sus mujeres. Y el versículo 7 va a decir: de la misma manera, igualmente, maridos. O está hablando de someterse, sujetarse, amarrarse y los demás sinónimos, ¿no? ¿Por qué está diciendo esto Pedro en la primera carta de Pedro? Bueno, es que son las tres áreas sociales más grandes de nuestras vidas. No es que únicamente nos debemos de someter en esas áreas como cristianos, pero son las que abarcan más el tiempo de nuestras vidas. El país donde vivimos es donde socializamos, ya sea el país o la ciudad donde vivimos, es donde pasamos mucho tiempo. El trabajo, de hecho en el país por lo general pasamos todo el tiempo. El trabajo nos quita la mayoría del tiempo de nuestras vidas, muchas veces de nuestra vida despierta. Y el hogar pues nos quita lo que nos queda. Entonces son las tres áreas más importantes de la vida social de nosotros. Ahora, parte del contexto es que se está refiriendo en este momento, en este instante, esta plática de 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, va dirigido a esas mujeres cristianas que están casadas con no creyentes, con personas que no son cristianos, que están casadas con aquellos que no están cristianos. Por eso dice: para que también los que no creen en la palabra sean ganados, así es como dice la palabra de Dios, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, ¿cuál es el tercer punto del contexto? Es la sociedad, el tiempo en el que escribió, a quién se le escribió, cuándo se le escribió. Y las mujeres en la sociedad en ese tiempo, hermanos,
verdaderamente eran un cero a la izquierda, no tenían voz, no tenían votos, no tenían derechos. Era muchas veces más valioso un esclavo que una mujer. Consideraban a veces muy seguido más valioso a alguien, a algo del ganado que a una mujer. A la mujer la trataban sin nada de respeto y sin nada de aprecio. A la mujer nomás la querían para dos cosas los hombres, para tener hijos y para hacer comida. Eso era como veían las mujeres y eran muy fácil de reemplazar. Así que en realidad ese es el contexto en el que se está escribiendo esta carta. Ahí en 1 Timoteo capítulo 2, ustedes recordarán versículo 12, otro versículo controversial, dice Pablo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hay que entender siempre el contexto de cuándo se escribió esta carta. Ahorita le hicimos a las hermanas en la iglesia, cállense y se nos arma, la verdad, ¿no? Mire, hace algunos 11, 12 años, un pastor de Río Rancho me llamó para pedirme cierta opinión con respecto a las mujeres como coristas. Y en final, él dijo que estaba totalmente opuesto a que las mujeres fueran coristas. La mujer no debe subirse arriba, no debe tener nada de derecho, según la palabra de Dios, nada, 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 nada. Bueno, no pasó mucho tiempo, la verdad. Yo creo que si acaso 2 años de esta conversación, cuando él ya tenía arriba coristas. ¿Qué pasó, bebé? ¿Cambió la Biblia? No, lo que cambiaste fuiste tú, te diste cuenta que ibas a tener una iglesia vacía y dijiste, caray, como que sí necesito hacer algo distinto y diferente. Entonces, ese es el asunto. Ahora, se está refiriendo a mujeres cristianas. Estas mujeres, imagínense nomás, una mujer en este medio ambiente en el que vive, en esta sociedad en la que vive, se hace cristiana y escucha que ella es linaje escogido, se da cuenta que ella es nación santa, que ella es amada por Dios, que ella es valiosa. Entonces, al considerarse ella misma y darse cuenta qué valor tan grande tiene, podría rebelarse, levantarse en revolución contra los hombres. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, ya no hay ni judío, ni griego, ya no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer. Al ella escuchar eso, ¿cómo que ya no hay varón ni mujer? Podría levantarse fácilmente y poner unas cachetadas a su hombre, porque ahora es cristiana, es una hija de Dios, porque tiene valor, porque no es respetada, porque no es admirada, porque no le reconocen su trabajo, su sacrificio, su entrega, porque la maltratan. Y entonces la mujer cristiana fácilmente se puede ir al lado oscuro. Al saber quién es delante de Dios, al saber qué tan asombrosa Dios la hizo, igual que el hombre de asombroso, al saber darse cuenta que Dios le dio dones, habilidades, talento, que Dios le dio un llamado especial, al enterarse de todo eso la mujer, podría haber un cambio de comportamiento de la mujer hacia su esposo, hacia su marido. Entonces, por eso dice Pedro, capítulo 3, versículo 1, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ese es el contexto. Y luego dice, ¿por qué? No nos deja nomás así, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y esa es la misma razón que nos da la palabra de Dios de por qué ser buenos trabajadores, de por qué ser buenos ciudadanos. Porque con nuestro testimonio, con nuestro diario vivir, con nuestro comportamiento diario, la gente va a venir a los pies de Cristo. Usted quéjese y chismee y hable mal de los patrones y quéjese de la vida y reniegue si sea todo amargado. Nadie va a querer el Dios que usted tiene. Pero usted sea una persona alegre, contenta en donde está y con lo que tiene, llena de paz y de esperanza. Y entonces la gente va a decir, oye, ¿qué fumaste? Yo también quiero de eso. Y usted les va a poder decir qué es lo que está fumando. A Dios, al Espíritu Santo que controla su vida. Entonces, esa es la misma razón, pues, por lo cual
Debemos de ser buenos ciudadanos, buenos trabajadores, y en este caso ahora, esposas sujetadas a sus maridos. Dice, para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No witty, witty, no witty, witty. Usted sabe, llega un momento donde usted sabe de diferencias entre los hombres y las mujeres. Por lo general la mujer habla como 3, 4 veces más de lo que habla un hombre. Por lo general. Y por lo general la mujer, cuando está casada con un inconverso, con alguien que no es cristiano, se lo quiere ganar regañándole. Borracho, te vas a ir al infierno, te vas a quemar, nomás ahí está chupándole la cola al diablo. Nomás así cosas y cosas y cosas, nomás dale y dale y dale y dale. Así no se ganan las personas, está diciendo la palabra. ¿Quieres ganarte a tu varón? Dalo, hazlo con tu buena conducta. Y es una conducta de sumisión, sometiéndote a él. 1 Corintios capítulo 7, allá por el versículo 12, el 14, por ejemplo, nos dice que si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, dice, no lo abandone. Es el mismo ejemplo. Si una mujer tiene un marido que no sea creyente y este hombre quiere seguir viviendo con ella, no lo abandone, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y se dice, caramba, ¿cómo? Dice, eso es lo que dice la palabra de Dios. El marido incrédulo es santificado en la mujer. Y ahí es donde la gente empieza a agarrar ideas raras. Lo que está diciendo bien claro otra vez es tu comportamiento sumiso, tu comportamiento de una verdadera hija de Dios es lo que va a llevar a esta persona a los pies de Jesucristo. No una actitud rebelde, no una actitud caprichosa de niña chiple, consentida, gritona y pletista, sino tu actitud de una verdadera hija de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, por tu conducta, mujer, vas a poder ganar a tu esposo. Y dice, ¿qué conducta? Dice, casta y respetuosa. Estas palabras son muy interesantes. Yo tuve que rascarle tantito qué quería decir la palabra de Dios con casta y respetuosa. Algunas versiones lo traducen como pura y respetuosa, honesta y respetuosa, íntegra y respetuosa. Casi todos le atinan a la palabra respetuosa. Lo que me llamó la atención fue la palabra casta y respetuosa, ¿no? Esas son las palabras. Bueno, usted sabe qué es el griego y el griego es medio complicado para traducirlo. Hay que darse uno la tarea de ver de qué está hablando, de cuál es el contexto, de qué es el tema, qué es lo que está diciendo. Pero estas palabras que estamos leyendo aquí, la que dice respetuosa es la palabra del griego que es fobo, de donde viene, ¿cómo se dice una persona que tiene miedo a las arañas? Aracnofobia. ¿Alguien que le tiene miedo a las alturas? Bueno, a los lugares encerrados, claustrofóbico, fobia, ahí está la otra palabra de Dios. Y es lo que está diciendo, la mujer tiene que tener fobia a su marido. No en el contexto que usted y yo lo entendemos. Es el miedo por respeto, porque más adelante nos dice, no por amenazas, nos lo deja bien claro, pero es el respeto mismo que usted le tiene a miedo cuando dice la palabra de Dios que le tiene que temer a Dios. No porque, Dios me va a hacer algo, Dios me va a hacer algo. No, es un respeto, es un miedo donde usted conscientemente decide tenerlo, decide darlo. Entonces esa es la otra palabra está medio rarona, es la palabra acme, que es traducida como apropiada, limpia, inocente y modesta. Entonces usted diría que la mujer tiene que ser apropiada, limpia, inocente, modesta, respetuosa, reverente con su marido. Y eso es lo que la Biblia dice, no yo, la palabra de Dios. Y luego llega todavía más al fondo con el asunto de las mujeres, porque eso es lo que hace la Biblia, le rasca para que entendamos. El versículo 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ahora, esta es otra cita que esos
esos legalistas han hecho y deshecho con ella y han obligado, han hecho circo, maroma, teatro con este versículo de aquí. Entonces, otra vez me di la tarea a ver, ¿quieres decir lo que me dicen estos brothers que quiere decir? Bueno, y entonces tuve que hacer una traducción literal de lo que está diciendo en el griego también. Sorry, brother, pero yo no me quedé con las ganas. Entonces, en el griego literalmente la traducción diría, hecha por su servidor, ellas no tengan lo externo, cabello con trenzas y enredarse en oro o prendas del mundo. Eso es lo que diría literalmente. Cambia mucho como lo ven los religiosos, ¿no? Entonces, incluso usted diría, pues aquí está prohibiendo las trenzas, porque no dice ostentosos. La palabra que se tradujo en Reina Valera como ostentoso es la palabra que en realidad es trenzas. Trenzas. La palabra que se tradujo como lujosos es la palabra que en todas aparece. ¿Cuántas veces aparece esa palabra? La encontré 32 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Es la palabra cosmos. ¿Y sabe qué? ¿Cómo se traduce 31 veces la palabra cosmos? Mundo. Y la 32ª veces se traduce como lujosos. Entonces, si usted le da una traducción literal a eso, hay que andar en cuerolis todo el tiempo. Si le está dando una traducción literal y se me quiero aferrar a la palabra de Dios, no debo traer ninguna garra del mundo, entonces pues traje de Adán y Eva. Pero esa no es la idea, lo que le está diciendo es otra cosa más importante, porque la traducción es correcta, déjeme le digo en Reina Valera el 60, porque la traducción lleva la implicación. Es una traducción por implicación que está diciendo, de esto está hablando. Lo que le preocupa a la mujer en esos tiempos que se escribió la carta, igual que lo que le preocupa a muchas mujeres en estos tiempos, pues es en su apariencia externa, no interna. Se preocupa mucho en traer su cabellote bien bonito, bien peinado, bien pintado, cejotas que parecen abanicos, unos labiosotes que parece que siempre está tirando besos. Se preocupa mucho, y yo no estoy criticando a nadie, yo simplemente es lo que se ve, ¿no? Mucho en lo externo, el vestido, y los hombres se emboban por eso, y por eso la mujer lo sigue haciendo. El hombre no se enamora por eso de la mujer. Es muy diferente a que una mujer enamore a un hombre por su apariencia, por su físico, a que simplemente le esté moviendo la cobija, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede hoy, el día de hoy. Las mujeres creen que con generar cierto asombro en los hombres, que sí pasa, con eso ya es feliz, y sabe que no. Porque lo que cada mujer en realidad quiere es un hombre que la ame, que la cuide, que la admire, que la respete, que la proteja, que la sostenga, que le provee. Eso es lo que cada mujer quiere, pero ha caído en el engaño del mundo a querer conseguirlo con apariencias físicas externas. Y se preocupa tanto la mujer, muchas mujeres, en cómo se ve por fuera, y se le olvida cómo está hecha garras por dentro. Muchas veces están todas tristes, amargadas, llenas de venganza, de ira, de odio, pero por fuera se ven muy bonitas como unos angelitos, sí, si así se vieran los angelitos, pero por dentro están hechos garras. Y usted va a ver muy seguido a mujeres muy hermosas que se casan con hombres, y diría, este hombre ya la tiene hecha, pero a los poco tiempo se divorcian. Y usted dice, hombre menso, ¿cómo dejaste a esto por esto? Sí, porque el hombre no se conforma con la apariencia exterior al final de cuentas. Así como la mujer tampoco se conforma con lo externo del hombre. Entonces de eso está hablando, hermanos, de eso. Y un ejemplo grande es por allá el año 30 antes de Jesucristo. Cleopatra tuvo mucho, ¿cómo se le llama?
No tuvo mucho que ver Cleopatra y todas las mujeres del reino de Roma, del imperio romano, del mundo helenista, querían imitar y copiar a Cleopatra. Y nomás, curiosamente, yo me metí en el Google, me metí a ver y puse Cleopatra, y curiosamente salió la mujer que está describiendo Primera de Pedro, capítulo 3, hasta con las trenzas. Y si no me creen, metas en el Google. Ahorita no nos sean viciosos cuando estén en su casa. Entonces, lo que aquí está diciendo, hermanos, tiene que entender, es que no te está diciendo, hermana, que seas una legalista. No te está diciendo, hermana, que te vistas ridículamente con falda y con tenis. No te está diciendo que no te peines tampoco. No, lo que te está diciendo, bien claro, es que tu enfoque, tu preocupación, no debe de ser como te ves afuera, sino como estás por dentro. Eso es lo que te tiene que robar la mente y los pensamientos. Cómo estás internamente, no cómo estás externamente. Ese es la preocupación, ese es el asunto. Y usted por fuera podría vestirse desde el huesito sabroso hasta cuello de tortuga y quitarse todo tipo de alhajas y traer garra en la cabeza, pero estar podrida por dentro, estar amargada por dentro, si llevársela en chismes y en quejas y en pleitos, y es porque no entendieron lo que Primera de Pedro capítulo 3 está diciendo. La idea no es despojarte de lo de afuera, la idea es enriquecerte por dentro. Entonces, hermanos, nos da el ejemplo en el versículo 4, dice, sino el interno. Tu apariencia que no es el externo, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Mire, ahora una es mujer afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y ahí está el rollo. No solamente va a impactar al hombre, pero mucho más importante, va a impresionar a Dios. Es de grande estima delante de Dios. El enfocarse en la belleza externa te lleva a una trampa donde se te olvida qué es lo importante, porque te importa más ser externamente hermosa. Te empiezas a llenar de vanidad, de orgullo. Incluso una revista se llama Vanidades. ¿Por qué se llamará así, no? Te empiezas a engrandecer. Ya nomás te importa cómo te ves. Si hay mujeres que les preocupa más no traer patas de gallo a quitarse el pleito y la ira que traen por dentro con todo el mundo. Les preocupa más que se le hagan las pompis de algodón, a dejar de ser chismosas y quejonas. Entonces, está diciendo, tu apariencia en la que te tienes que preocupar no es en la externa, es en la interna, desde tu corazón. Ahí empiézale. El corazón es lo que te hace importante, hermosa y valiosa. Tienes que tener un ornato, algo que te adorne, que tu espíritu sea afable y apacible. Tristemente eso de buscar imitar al mundo, otra vez que aquí está la palabra mundo, acuérdese que le dije, cosmos. Se sigue esparramando por todos lados y tenemos a mucha gente que su preocupación principal es cómo se ve su cabello, cómo se ven sus ojos, cómo se ve y cómo se ve, pero por dentro otra vez están hechos garras. Acuérdese, nos dice la Biblia, tienes que tener un espíritu tierno, sereno, humilde, apacible. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, refiriéndose a toda la humanidad, lógicamente dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Como piensa en su corazón la persona, así es esa persona. Es que a Dios no le importan las apariencias. No le importan las apariencias. No lo engañamos a Dios y eventualmente no vamos a engañar a un hombre.
sea, eventualmente el hombre se da cuenta cuál mujer verdaderamente es hermosa. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, usted recordará que Dios le dijo a Samuel muy claro que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso el versículo 4 dice que eso de preocuparse por dentro es de grande estima delante de Dios. Y luego nos da un ejemplo. En el versículo 15 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Ahí está, no se trata de temer ninguna amenaza. Nos dio el ejemplo de Sara. Ahora, déjenme, soy claro otra vez para que no vayan a agarrar la onda mal. Sara no era fea ni tenía apariencia fea. De hecho, la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 11, dice, le dijo a Abraham a Sara, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Sara era hermosa y de hermosa en aspecto y se metió en problemas por eso, ¿se acuerdan? Era hermosa. Entonces no vayan a creer que Sara era una fea religiosa que escondía toda su belleza, traía los ojos caídos, tristes, aguados. No, era una persona muy bonita, muy hermosa, esa es la palabra de Dios. Ahora, Abraham era muy rico. Génesis capítulo 13 nos dice que Abraham era riquísimo en plata y oro. Riquísimo en plata y oro. De tal manera que Génesis 24 nos dice que Abraham manda a uno de sus trabajadores a buscar una esposa para su hijo. ¿Sí recordarán? ¿Cómo se llamaba la esposa que encontró? El siervo. Y luego dice que a este trabajador le dio regalos para encontrar a esa mujer. Y el versículo 22 de Génesis 24 dice, le dio el hombre a, ya saben quién, dice, ¿dónde estoy? Le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Si Abraham tenía tanto oro, no me va a decir que esta Sara no traía colgado algún orito por ahí. Incluso sería hipócrita de Abraham mandárselo a su nuera, pero no dejar que su esposa tuviera. Eran hermosas, era hermosa. Entonces, lo que le está pidiendo a la mujer no es que huya de la belleza o que esconda la belleza, sino el plan de Dios siempre ha sido el mismo para la mujer, que es primeramente, porque ya la hizo hermosa Dios a la mujer. ¿Sí o no, hombres? Tenemos 4 o 5 todavía que están firmes al pie del cañón. La hizo hermosa, pero el plan para Dios, para la mujer ha sido el mismo desde el principio. Y de eso está hablando 1 Pedro capítulo 3. Sujeción. Si van 2 en una mula, uno tiene que llevar las riendas. Si volvemos a Génesis capítulo 2, versículo 18, dice que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eso fue desde el principio. Esa fue la función de la mujer desde el principio, desde el comienzo. Ayuda para estar con él, ayuda para unirse con él, para complementarlo. La misma mujer la hizo del hombre y los dos juntos verdaderamente son la imagen de Dios. Un hombre solo le falta, está muy retirado, y la mujer sola está muy retirada, pero pone al hombre y a la mujer y ahí es cuando se ve más la imagen de Dios, es cuando están completos. Fue desde el principio. Adán la agarró, Adán tomó a la mujer y la llamó Eva, aceptando la responsabilidad de cuidarla, de protegerla, de proveerle, de atenderla, de buscar por ella, de que sea su prioridad.
Entonces eso fue desde el principio. Y luego Dios presenta a la iglesia, así como en algún tiempo presentó a Israel, como la novia de Israel, como la esposa que se sujeta a su marido, la iglesia que se sujeta a su marido, que es Jesucristo. Esa fue la idea desde siempre. Usted recordará cómo comienza la historia del Evangelio. La historia del Evangelio comienza como una jovencita, una mujer, que se le aparece un ángel y le dice, te va a cambiar la vida al 100. Te va a dar un girote completo la vida. Lo que conoces hoy no va a volver a ser lo mismo. Todo va a cambiar. Esa mujer se llamaba María. Y cuando le dijo el ángel todo lo que Dios tenía planeado para ella, María dijo en el capítulo 1 de Lucas 38, dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Se sometió, se sujetó a la voz de Dios. Es importante, ¿no? Así es con todos, brothers. Toda la humanidad se sujeta, se rinde a la voluntad de Dios. La mujer se sujeta a la voluntad de su marido, se rinde, cede su independencia, incluso dejan su nombre, agarran el apellido del esposo. Y al someterse al esposo, agradas a Dios, agradas al esposo. Y el no someterse al hombre, el no someterse y vivir en pleito, en rebeldía, como la Biblia profetizó que iba a pasar con algunas mujeres rebeldes, el vivir en pleito y en querer mandar en el hogar, eso genera discordia, guerras, y no nomás eso, desagrada a Dios, porque estás creando hostilidad en contra de Dios mismo. Ahí en Romanos, en el capítulo 10, versículo 3, dice de estas personas que ignoran la justicia de Dios y procuran hacer su propia justicia. Romanos 10, 3. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se les hace justo. ¿Cómo me voy a someter a este marido? Que él se someta a mí. Y ahí es donde entró toda la revolución del feminismo, donde la mujer quiere mandar, donde no se quiere sujetar, donde no se quiere detener. Y viene una guerra que la sociedad se empezó a deteriorar. Y ve ahorita la sociedad cada vez se deteriora más. Y usted póngale cuando inició cuando empieza la revolución del feminismo. Y ahorita vemos a la calle, ¿por qué tantos hijos? ¿Por qué tanto jovencito robando tiendas y apenas tienen 13 años? Ayer vi que un jovencito de 11 años mató a otro de 12 años. ¿Por qué tanto niño rebelde? ¿Por qué? Pues porque los hogares están desbaratados, están hechos garras y todo eso lo puede usted llevar hasta el momento donde las mujeres dijeron, no me voy a sujetar, no me voy a sujetar. No les gustó la justicia de Dios, como dice Romanos 10, versículo 3, quisieron hacer su propia justicia, que les dijeron, eso no es justo. Pero toda la Biblia lo dice bien clarote, Romanos capítulo 7, Efesios capítulo 5, Colosenses 3, Tito 2, 5, dice la mujer casada esté sujeta a su marido. Constantemente lo dice la palabra de Dios. Esta es la manera que Dios planeó y nos dio el ejemplo de Sara. Sara se obedecía a Abraham llamándole Señor. Vea qué bendiciones tan grandes recibió Sara. Es la madre de multitudes. Pero no nomás eso, la mujer como mujer, al permitir la justicia de Dios en su vida, en su hogar, queda feliz, queda satisfecha. Le nace automáticamente un espíritu tierno, sereno, humilde, apacible. Ese es el designio de Dios, brothers. Pero como ya le dimos muchos a las mujeres, no nos queremos ir sin darle a los hombres. Así que, hermanas, me esperan tantito para acabar la cita. Qué bien, porque luego el versículo 7 dice, vosotros maridos, ahora dice, igualmente. ¿Se fijaron las palabras que usa? Igualmente, ¿de qué está hablando? De someterse, de sujetarse. ¿Han escuchado cuando algún grupo de hombres le saca la garra a un hombre? Ahí va el mandilón, ya te vas porque te mandan en la casa. ¿Por qué lo hacen? Casi siempre es porque porque el hombre está cumpliendo con sus obligaciones como hombre, está siendo responsable. Porque el hombre está sujetándose a las responsabilidades que tiene en ese hogar.
Y cuando el hombre lo hace así, cuando el hombre se entrega a su familia, los demás le sacan la garra. Uy, ya no te pasas el tiempo con uno, ya no tienes ni para unas chelas, ya no esto, desde que te casaste. Claro, y los hombres igualmente, dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Uy, esto está bueno, dando honor a la mujer. Asegúrese que el brother que está al lado escuche. Dice, hombres, vivan sabiamente, no tontamente, no estúpidamente, no mensamente. Dice, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y usted dirá, ¿por qué la palabra de Dios aquí en 1 Pedro capítulo 3 le dedicó 6 versículos a la mujer y nomás le dedicó un versículo al hombre? Eso es injusticia. Es lo mismo, ¿a quién se le escribió cuando se le escribió? Por lo general, si un hombre se hacía cristiano y su esposa no, el hombre era el jefe ya de la casa. No tenía broncas con la mujer, de todo modo la mujer ya se sujetaba. ¿Sí me entienden? No había todo este pleito en la casa que iba a venir porque el hombre ahora iba a las reuniones de la iglesia a servir a Dios. No, porque en su hogar sus hijos, su esposa se sujetaban a él. Y muchas veces era más fácil que los demás vinieran a los pies de Jesucristo cuando el líder se hacía cristiano. Pero en el caso de la mujer no era así. Si la mujer se hacía cristiana, aparte de su esposo, pues el hombre se sentía como que le estaba faltando el respeto, humillado, se estaba burlando de él. Entonces, debido a todo este sentimiento y toda esa burla que iba a pasar en el hogar, tiene que la palabra de Dios explicar todo, ¿no? Porque en esa sociedad la esposa aceptaba todo lo que hacía el esposo, pero el esposo no tenía que aceptar todo lo que hacía la esposa. Ahora dice otra vez, volviendo a la cita, vosotros maridos igualmente, no se le olvide eso, el esposo no queda libre y bailando. No, tienes un compromiso, tienes una responsabilidad y también tienes una esposa a la cual te tienes que sujetar. También. No porque eres el hombre puedes andar haciéndote lo que se te da la gana. Y ahora los planes son juntos, las conversaciones son juntas. Es tan asombroso, ¿no? Fíjese, dice, vivid con ellas sabiamente. El liderazgo es mucho más que dar órdenes, mucho más que dar órdenes. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 dice que debemos de ser maduros en nuestra manera de pensar. Vivid con ellas sabiamente. ¿Cuántos hombres he visto, he escuchado, tanto de ellos como de las esposas, que asumen lo que siente su esposa, asumen lo que piensa su esposa, asumen qué es lo que le está causando los problemas a su esposa? Pero, ¿por qué no le preguntas a tu esposa? ¿Por qué no le preguntan a la esposa qué piensas tú, qué necesitas tú? ¿Qué es lo que crees que necesitas para hacerte sentir mejor? ¿Qué es lo que te causa estrés? ¿Qué es lo que te causa tristeza? ¿Qué es lo que te trae así? El hombre no es muy sabio con su hogar y por lo tal la esposa muchas veces está toda triste y amargada, está estresada, se siente encerrada. Porque muchos hombres simplemente dicen, no, lo asumen, inmediatamente dan un veredicto de por qué la esposa está así. Y casi siempre le echan la culpa a la suegra, a la mamá, a aquella, es que el trabajo, aquel, y no ponen los pies en la tierra y no se sientan delante de su esposa y le dicen, dime la verdad, ¿por qué estás así? Y muchas veces simplemente son como unos niños inmaduros que no lo hacen porque no quieren saber la verdad, porque la verdad les va a doler. Pero luego dice, dando honor a la mujer, nos da ejemplo otra vez, como a vaso más frágil. Ahí está. ¿Eres líder para qué? Para proteger, para tener cuidado, atención. Eres líder como para reconocer
que ella es diferente y que tiene necesidades diferentes, no nomás físicas, pero tiene necesidades emocionales, espirituales y físicas diferentes a la de un hombre. Por eso dice la palabra de Dios, como vaso frágil. Fíjese, nomás para que vea, y como ya pitó la alarma, rápidamente le voy a dar ejemplos de cómo la Biblia nos dice que debemos de amar a las mujeres. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Pum! Entregada. Efesios 5, 28 dice, las mujeres, los hombres, maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Como a sus mismos cuerpos. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Te está diciendo mucho la palabra de Dios de cómo hay que tratar a las mujeres, y aún así no agarramos la onda. Ahora nos está diciendo, sé inteligente, dale honor, dale honor. Trátala de una manera que ella se sienta feliz, que ella quiera seguir estando contigo. No lo obligues, no la forces. Qué triste, tantas veces que hemos tratado con matrimonios donde los maridos se han portado mal con la mujer, donde no han sido responsables, donde no han cumplido con lo que tienen que cumplir, donde han fallado de diferentes maneras, y cuando la mujer ahora sí ya está al copete, ya tiene el buche lleno de piedritas, cuando dice la mujer, ya estoy harta, se acabó, el marido quiere que Dios la obligue a la mujer a quedarse con ella. ¿Cómo? ¿Ahora sí quieres usar la Biblia? ¿Ahora sí quieres usar la Biblia? Y antes, cuando tenías que darle honor y respeto y valorarla y cuidarla y protegerla y amarla y hacérsela sentir bien chido, no. Pero ahora sí sacas la Biblia con que se quede conmigo, que se quede conmigo. No, sé inteligente. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 2 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Por qué le leí eso? Pues porque aquí dijo bien clarote, que para que en este mismo versículo dice, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, si usted tiene broncas con su mujer, por su culpa, es muy posible que sus oraciones no estén saliendo del techo. No están saliendo del techo. Y es por eso que se siente tibio, frío, apagadón espiritualmente. Y puede decir, pero ¿por qué si no falto en la iglesia? ¿Pero por qué si sigo leyendo la Biblia? ¿Pero por qué si hasta la escuela dominical ya estoy viniendo? ¿Pero por qué si siempre estoy ahí? Porque tienes una más relación con tu esposa y tus oraciones no pasan del techo. Dice, aliviánate para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios dice bien claro que el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos y que tiene los oídos atentos sobre los justos. Las oraciones son condicionales, no crea que son incondicionales. La oración es condicional. Usted recordará en Mateo capítulo 6, cuando es la gran oración, el Padre Nuestro, el versículo 12, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, ¿qué pasa si usted no perdona a los que lo ofenden? Hasta ahí llegó. La condición es que usted tiene que tener un espíritu perdonador para que usted se le perdone. Es lo mismo con la mujer, usted tiene que llevársela bien chido con su mujer. De su parte cuando menos, porque el matrimonio depende de dos. Pero lo que consta, lo que depende de usted, ya sea marido, ya sea mujer, tienen que dar todo lo que tiene para que esté bien. Ya si ustedes han puesto todo de su lado, ya si ustedes han hecho lo que la palabra de Dios nos ha indicado, entonces sus oraciones van a llegar hasta la presencia de Dios. Pero si no somos sabios, si no somos inteligentes, van a haber muchos estorbos. Va a haber mucho gacho, muchas cosas tristes, muchos matrimonios agüitados, mucha gente pensando, pero ¿por qué la señora habla tanto del divorcio? Mire, le voy a dar una clue. Ya ve que hay gente bromea y bromea y bromea. Cada bromita tiene algo de verdad. Ahí se lo dejo.